Hola Grupo B, otra nueva entrega de nuestro curso sobre la electrónica. En este caso con el estudio del tiristor y los circuitos integrados y por supuesto su aplicación en el automóvil. El tiristor es un componente electrónico que conduce la corriente eléctrica en un solo sentido, como un diodo, y que además para que conduzca en ese sentido tiene que ser activado con una pequeña corriente eléctrica, como un transistor. En la imagen de la derecha observamos su correspondiente símbolo electrónico, que como podemos ver es como el diodo con el agregado de otro terminal. Vista real. En la figura de la izquierda tenemos una vista de su encapsulado. Como ves tiene tres conductores o patillas llamados ánodo, polo positivo, A, cátodo, polo positivo, K, y puerta o gate, G. También se puede llamar fuente, drenaje y puerta, algo parecido al emisor, colector y base del transistor. Funcionamiento del tiristor. Activación del tiristor. Cuando le llegue una pequeña corriente a la puerta G, se activa el tiristor y comenzará a pasar una corriente entre el ánodo y el cátodo, llamada corriente directa. Mientras no le llegue corriente a la puerta G, no habrá corriente entre el ánodo y el cátodo. Desactivación del tiristor. Una vez que el tiristor se activa, permanece activado aunque cortemos la corriente por la patilla o puerta G. Si queremos que deje pasar corriente entre el ánodo y el cátodo del tiristor, la única forma es desconectando la corriente directa. Para tener en cuenta, el tiristor debe estar siempre polarizado directamente, es decir, el ánodo al positivo y el cátodo al negativo, para que pueda empezar a pasar la corriente entre ellos al activar. Si está polarizado indirectamente, nunca pasará corriente entre el ánodo y el cátodo, aunque tengamos corriente en la puerta G. La corriente necesaria o mínima que le tiene que llegar a G para activar el tiristor es la que se conoce como corriente de disparo o tensión de disparo. En el siguiente video apreciamos cómo funciona un tiristor. Cuando accionamos SW2, la lámpara no enciende. En cambio, cuando accionamos SW1, que activamos la puerta G, la lámpara prende. Para apagar la lámpara debemos abrir SW2. Aplicación del tiristor en el automóvil. Una aplicación fue utilizar los tiristores en el sistema de encendido por descarga de condensador. En la figura observamos en A el tiristor TH. Transistor de efecto de campo. El transistor de efecto de campo, Field Effect Transistor o FET en inglés, es en realidad una familia de transistores que se basa en el campo eléctrico para controlar la conductividad de un canal en un material semiconductor. Los FET, como todos los transistores, pueden plantearse como resistencias controladas por voltaje. Tiene tres terminales denominados puerta, gate, drenador, drain, y fuente, source. La puerta es el terminal equivalente a la base del transistor bipolar. El transistor de efecto de campo se comporta como un interruptor controlado por tensión, donde el voltaje aplicado a la puerta permite hacer que fluya o no corriente entre el drenador y la fuente. Así como los transistores bipolares se dividen en NPN y PNP, los de efecto de campo o FET son también dos tipos de canal N y canal P, dependiendo de si la aplicación de una tensión positiva en la puerta pone al transistor en estado de conducción o no conducción, respectivamente. Los transistores de efecto del campo, MOS, son usados extensivamente en electrónica digital y son el componente fundamental de los circuitos integrados o chips digitales. Circuitos integrados. Los circuitos integrados, CI o chips, es una pastilla muy delgada en la que se encuentra una enorme cantidad, del orden de miles o millones, de dispositivos microelectrónicos interconectados, principalmente diodos y transistores, además de componentes pasivos como resistencias o condensadores. En la imagen de la izquierda podemos apreciar la estructura interna de estos componentes, en donde se ve transistores y resistencias. Además, la pata 14 es la entrada positiva o VCC
y la 7 la masa o GND. Existen 3 tipos de circuitos integrados: circuitos monolíticos, circuitos híbridos de capa fina y circuitos híbridos de capa gruesa. El circuito integrado 555. Este circuito integrado se utiliza para activar o desactivar circuitos durante intervalos de tiempo determinados, es decir, se usa como temporizador. Ejemplos para los que podemos usar el 555 son luces intermitentes, regular el tiempo que tarda en apagarse una luz, ajustar el tiempo en una tostadora, etc. Los 555 tienen 8 patillas o pines que se deberán conectar al circuito dependiendo cómo queremos que funcione. Para poder identificar la patilla 1 existe el circulito y la muesca, seguido a la pata 1 hasta la 2, 3, 4 y del otro lado 8, 7, 6 y 5. Patas o patillas. Siguiendo a la figura de la derecha, las funciones de las patas son: patilla 1, se conecta a la masa o el negativo de la pila o batería, 0 voltio. Patilla 8, B positivo, BCC o el positivo de la pila. Patilla 2, disparo o trigger. Esta patilla hará que se active o no la señal de salida de la patilla 3. Patilla 3 es la salida. Patilla 4, reset. Si por algún motivo esta patilla no se utiliza, hay que conectarla a BCC para evitar que el 555 se resetee. Patilla 5, control de voltaje. Patilla 6, umbral. Pone la salida, patilla 3, a nivel bajo. Patilla 7, descarga. Utilizado para descargar con efectividad el condensador externo utilizado por el temporizador para su funcionamiento. Funcionamiento del 555 como en mono estable. En este modo de funcionamiento, la patilla de salida 3 puede encontrarse en 2 estados diferentes. Estado estable o nivel bajo, es decir, en la patilla 3 tendremos 0 voltios. Estado inestable o nivel alto, es decir, en la patilla 3 tendremos tensiones cercanas a la de alimentación, la pila. Para que nuestro circuito integrado 555 funcione como mono estable, debemos conectarlo de la siguiente forma, imagen de la izquierda. La pata 2 conectaremos la entrada normalmente a un pulsador y en la pata 3 un LED que es la salida. Funcionamiento. Cuando la patilla 2 está a nivel alto, que es su estado normal de reposo, la salida 3 se mantiene a nivel bajo, estado normal de reposo de 3, LED rojo encendido. Si llevamos por un instante la patilla de disparo 2 a nivel bajo 0 voltios, apretamos el pulsador, la patilla 3 o salida se pondrá a nivel alto B, alimentación. Se enciende el LED verde, imagen de la derecha. Transcurrido un tiempo, vuelve la salida a nivel bajo. Para que vuelva a alcanzar el nivel alto, necesitamos volver a activar la patilla de entrada 2, poniéndola a nivel alto, como ya vimos. El que comanda la duración del encendido del LED verde es el capacitor C1. A continuación veremos un video de cómo funciona este circuito. Dimmer 555 estable. En este modo el 555 no tiene estado estable, la salida 3 va cambiando continuamente entre el nivel bajo y el alto continuamente, independientemente del estado de la entrada 2. El tiempo que estará la salida en alto y bajo dependerá de los componentes del circuito. En la figura de la izquierda inferior está representada la curva del funcionamiento de este circuito. En el siguiente video veremos un 555 funcionando como un circuito estable. A continuación, enumeraremos las aplicaciones que tiene este integrado: alarma, temporizador o timer, control de un servomotor, multivibrador estable, biestable o monoestable, detectores, generador de frecuencia de sonido, contadores. Aplicaciones del 555 en el automóvil. Dentro de las aplicaciones que tiene un 555 en el automóvil es la de baliza e intermitente, temporizador de luz de techo,
temporizador limpiaparabrisas y otros. En este video, el circuito integrado 555 como estable está funcionando como intermitente de luz de giro, tanto derecha como izquierda. Y en este video, el 555 está funcionando como baliza. Con estos temas hemos agregado otros componentes electrónicos que se aplican en el automóvil y también pudimos ver el funcionamiento de estos circuitos a través de simulaciones. Como siempre, espero que hayan entendido, además les subo el apunte y el trabajo práctico número 4. Si no entendieron algo, me lo comunican al Classroom junto con el apunte. Hasta la próxima, que veremos el último tema.